Bueno, hola a todos. Espero que hayan tenido unas buenas vacaciones o semanas de descanso. Así que para ir retomando de a poco, vamos a comenzar con esta clase que trata de la administración de las bases de datos. Básicamente lo que vamos a aprender hoy día es cómo crear usuarios y cómo darles permisos a ellos. Cosa de que no siempre la gente tenga que acceder con su cuenta de administrador de la base de datos y así uno le puede dar permisos restringidos sobre ciertas componentes de la base misma. Así que vamos a ir rápido con esto para poder pasar después a la parte práctica que tiene que ver con las consultas y la creación de usuarios. Vamos a crear dos tipos de usuarios y ahí van a ver las diferencias entre ellos. Bueno, esto como motivaciones para mostrar que uno realmente tiene el poder sobre la base al momento de ser administrador, donde en general uno cree que ese tipo de cosas no le va a pasar a uno, pero dependiendo el rol que puedan llegar a tener, eventualmente esto es algo que pueden hacer, o en otros casos, por último, ya saben qué es lo que se puede pedir, ya para qué nivel ustedes pueden pedir permisos, no tienen por qué necesariamente ser siempre administradores, por lo tanto esta es una buena opción como al momento de poder pedir permiso sobre una base, porque los administradores son bien restrictivos. Entonces ustedes ya van a saber hasta dónde pueden llegar. Rápidamente, ¿qué implica la creación del usuario? Son tres componentes: el nombre de usuario con el que se van a conectar, la ubicación, que ya vamos a hablar de eso, y obviamente una contraseña para poder acceder. Y después de eso, el otorgamiento de permisos se puede hacer a diferentes niveles dentro de la base de datos. No solamente pueden conectarse a las tablas directamente, sino que depende, los permisos pueden hacer diferentes cosas sobre las tablas, al igual que los esquemas o transacciones. ¿Ya? Eso, como digo, lo vamos a ver en la parte práctica, pero para que se vayan haciendo una idea. Lo primero, el nombre. Obviamente este es un usuario de base de datos, no un usuario, o sea, no un nombre de persona, así que ahí tienen que inventar un nombre para conectarse. En la ubicación es porque las configuraciones de red pueden restringir ciertas vías de acceso hacia una base o un servidor. Puede ser que esté restringida a un cierto rango de IP, puede ser en una IP específica, a una red corporativa, o en este caso que vamos a trabajar en el mismo computador, se puede acceder de una sola forma, y lo vamos a ver, y obviamente por seguridad, una contraseña. En lo que se refiere a los permisos o los privilegios, aquí hay varias como reglas que uno puede darle o varios permisos que le puede dar al usuario, ya sea para poder crear, para hacer selects, para poder ejecutar ciertos procedimientos y cosas por el estilo. Uno decide a qué nivel le da permisos al usuario de acuerdo a lo que pueda necesitar y también para evitar riesgos, por ejemplo, que no tengan permisos para borrar, que puede ser algo importante. Así que eso lo podemos controlar. ¿Ya? Bueno, esto es a nivel de introducción, así que vamos a pasar inmediatamente a una demostración de todo esto. Muy bien, aquí estamos en el DataGrid, vamos a seguir utilizando la base de datos de Pokémon y aquí, como pueden ver, a nivel de creación de usuarios, no existen solamente unos usuarios de tipo root. Aquí lo interesante, si es que alcanzan a ver en la grabación, es que la combinación siempre es el nombre de usuario y la ubicación. En este caso todas son conexiones locales. Cuando está la arroba, todo lo que está después de la arroba es la ubicación. Por ejemplo, esta IP, la 127.001, corresponde a el rango IP local, siempre hablando de la misma máquina. Por eso que esa localhost en nombre del equipo y ese 1 son equivalentes a decir que me estoy conectando a este mismo computador. Pero la única forma en la cual alguien puede acceder es estando en el computador mismo. Esa es la gracia de crear usuarios a nivel de ubicación, en este caso ubicación local. Si alguien, yo estuviera en una red y tratara de entrar a mi computador por la IP asignada por el router, por ejemplo, no lo podría hacer porque eso no está permitido acá. ¿Ya? Ahora vamos a crear dos perfiles de usuario. El primero va a ser uno que se llama Profesor Oak. Aquí, si se fijan, la sintaxis es simple: crear usuario, el nombre del usuario, la ubicación, que en este caso va a ser localhost, y después esta parte que dice identified by es para identificar la contraseña. Ahí está la contraseña.
Y al ejecutar esto, van a ver cómo automáticamente aquí aparece en esta parte un nuevo usuario. Ya, ahí se creó el usuario. La forma de validar esto es creando una nueva conexión aquí en la aplicación. Así que vamos a crear una nueva. Vamos a guardar el nombre de la conexión. La ubicación es el host. Aquí vamos a dejar el nombre que declaramos acá. La contraseña. Y vamos a hacer un testeo. Y en este caso pasó bien, así que la vamos a guardar. Ahí automáticamente creo una consola y por ejemplo acá, si yo veo lo que tengo asignado, lo que yo puedo ver, por ejemplo si pongo aquí use Pokédex, que es el nombre de la base de datos, y ejecuto esto, me dice que no tengo permisos para entrar a Pokédex, por lo tanto tengo que darle algunos permisos extra, pero primero vamos a crear un segundo usuario, que va a ser H. Aquí en este caso, fíjense que la sintaxis es distinta. Esta es otra opción, que es crear o reemplazar usuario. Y en este caso está identificado, ahí está su contraseña. La gracia de esto es que podría sobreescribir al usuario. ¿Ya? Podrían probar ustedes después si, por ejemplo, se les olvida la contraseña. Esta podría ser una vía de poder resetear, entre comillas, al usuario. Vamos a crear su conexión acá. Usuarios su contraseña. Vamos a testear. Y ahí también pasó. Y H tampoco tiene permisos aquí de entrar a la Pokédex por ahora. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer ahora? Empezar a otorgar permisos. Esto es simplemente, la sintaxis es bien simple. Grant, que es para otorgar. ¿Qué tipo de permiso le vamos a dar? En este caso, permisos de select. Sobre, y aquí está Pokédex, que es la base donde está toda la Pokédex o su esquema, punto asterisco. Aquí en asterisco le estoy dando permisos para poder leer todas las tablas que están acá, pero eventualmente ustedes podrían darle permisos a una tabla puntual, que ya lo vamos a ver. Ya, pero vamos a comenzar con esto. Entonces, vamos a dar estos permisos. Y ahora uno podría actualizar acá la, la consulta. Ahora sí tiene permisos para usar Pokédex. Y vamos a hacer un select. Y ahí, como pueden ver, ya tiene permisos. Por otro lado, H aún no tiene permisos para usar la Pokédex, pero vamos a darle permisos para algo. En este caso, vamos a darles permisos para que pueda ver la vista Pokémon tipo. Si recuerdan de clases anteriores, Pokémon tipo es una vista que ya tiene cruzado al Pokémon con el tipo al cual pertenece. Entonces vamos a asignarle ese permiso. Ya está. Vamos a ver en qué cambia esto aquí. Si puede conectarse a la base. Vemos que la puede usar. ¿Ya? Y ahora vamos a hacer un select sobre Pokémon tipo. Y ahora si se fijan, aquí el usuario puede ver que existe la base, pero no la puede consultar. Entonces aquí vamos a tener que hacer otro cambio. ¿Ven? Ahí está, pero no se puede consultar. Entonces vamos a asignarle el permiso acá abajo, Grant Select, sobre Pokémon tipo. Ya se le asignó el permiso. Y ahora, si consulta acá, pueden ver que la vista ya está disponible. Que bueno, si yo puedo ver esta vista, entonces quiere decir que también podría ver la tabla Pokémon, ¿cierto? Porque la vista está compuesta por esta tabla. Pero no, el usuario solamente tiene permisos de ver la vista. ¿Cómo se crea la vista? A él le da lo mismo. Por eso, en la clase donde les enseñamos a crear las vistas, les decíamos que era importante esta parte porque
A usuarios finales ustedes les pueden crear una vista con una definición de cruce de tabla y algunas condiciones y le dan permiso solamente para consumir eso. Y el usuario no va a saber cómo está compuesta la tabla. De hecho, si se dan cuenta, aquí deja una sensación de que están conectados directamente a una tabla de la base, siendo que en realidad por debajo hay una query aquí. Entonces la gracia está en que ahora Ash efectivamente puede ver toda la información de los Pokémon, pero no le vamos a dar permisos para que navegue sobre las tablas o haga insert o la borre, simplemente se conecta y tiene permisos para ver esta vista y nada más. Entonces es un usuario que está mucho más restringido. Si por el otro lado yo al profesor Oak le quiero dar otro tipo de permisos, entonces yo acá en el grant, si se fijan, le puedo dar permisos de insert para poder hacer inserciones de nuevos Pokémon. No insert sobre todas las tablas, y aquí está la sintaxis. Fíjense que el permiso de insert está solamente en Pokédex.Pokémon. Entonces, él, por ejemplo, si el profesor Oak descubre nuevos Pokémones, él los podría insertar directamente en la base, pero solo insertar. Después no va a tener permisos de actualizar ni tampoco de borrar, a no ser que acá abajo ustedes les den esos permisos. ¿Ya? Se dan cuenta que aquí hay permisos para borrar, en este también para eliminar, si hay que eliminar tablas, para ver vistas. Y si ustedes se dan cuenta que en realidad el usuario ya tiene que tener permiso de todo, entonces lo que uno puede hacer acá es dar permiso sobre todos los privilegios sobre el esquema Pokédex al profesor Oak. Entonces, finalmente, si ustedes quieren que el profesor sea prácticamente un administrador de todo esto, ustedes simplemente ejecutan esta sintaxis y con eso ya el profesor Oak tiene permiso para hacer todo. Bien, en realidad aquí no hay mucho más que comentar. Obviamente lo que hay que revisar son los tipos de privilegios que hay. Aquí hay algunos básicos, sobre todo lo que tiene que ver con el permiso en lo que se refiere al CRUD dentro de una tabla, que se pueden hacer por separado, la opción de dar permiso sobre todo, y así ustedes pueden ir jugando y teniendo usuarios que pueden hacer o no hacer ciertas cosas. En este caso, para resumir, el profesor Oak es un administrador de la base, así que puede hacer todo sobre ella. Y Ash es un usuario al que solamente le dimos permisos para acceder a la vista de los Pokémon y nada más. Solamente tiene permisos para Select, así que puede leer información y nada más. Bien, ahora vamos a pasar a la segunda parte de la clase que tiene que ver con las transacciones. Transacciones. El arte de poder manejarse a través del tiempo o poder tener cuentas paralelas que no tienen que estar interactuando entre sí. La gracia de esto es poder realizar acciones que no generan un impacto en la base de datos hasta que yo le diga que lo haga. Eso me permite tener algunas sesiones para poder hacer ciertos experimentos que no vean afectado el desempeño de la base para otros usuarios. ¿Ya? En ese sentido, lo que vamos a ver es el concepto de las transacciones ahora, lo que hace commit y lo que hace el rollback. Esto creo que lo hablamos en alguna clase, pero la principal motivación de esto es porque si en algún momento ustedes hacen algo que termina arruinando la base de datos, uno tenga la alternativa de poder retroceder en el tiempo y anular las cosas que uno ha realizado. Son como puntos uno establece como puntos de control, donde si es que ya todo está funcionando bien, recién ahí uno despliega todo esto para las otras cuentas. Así si hay más gente conectada a la base de datos, en realidad no van a ver nada de lo que uno hizo hasta que uno no haga una cierta operación, y en caso de que uno se haya equivocado, también se puede retroceder y hacer caso omiso la misma operación que había realizado recién. En ese sentido, tenemos aquí dos sintaxis. La primera es el commit, que es la que te permite o confirmas de que ya lo que hiciste está bien, así que puede ser desplegado a la base. Y el rollback, que te permite retroceder para recuperar algo que hayas realizado por alguna consulta que ejecutaste sobre la base. Entonces el commit es ese punto de decisión donde tú dices, ya, estoy seguro de que lo que hice está bien, así que vamos a grabar
Y obviamente si uno se quiere arrepentir y decir, oye, momento, no, esto no es lo que quiero realizar, entonces vamos a retroceder, hacemos el rollback y la base de datos está tal cual y uno vuelve al último punto donde está todo esto guardado. ¿Ya? Como dice aquí, por defecto el servidor asume que los cambios se tienen que hacer. Entonces uno tiene que ser explícito en decirle a la base que todo esto es parte de una transacción temporal dentro de la sesión y cuando yo quiera voy a hacer que esto se despliegue a todos los demás a través del commit. Hay que ser explícito, como dice ahí, que quieres probar las transacciones. El rollback anula todos estos cambios y hasta que uno no hace el commit, las otras sesiones no pueden ver los cambios que tú has hecho. Básicamente, si tú estás en tu sesión, tú sales dentro del continuo de la base de datos y no vuelves hasta que hagas el commit. Pero el pago de eso al momento de volver son dos cosas. O retrocedes en lo que hiciste, o sea, vuelves otra vez a cómo estaba la base de datos con un rollback, o haces que todos vuelvan o vayan a tu versión de la base de datos haciendo el commit. Ahí uno tiene la decisión de qué es lo que va a hacer y es lo que va a determinar cómo va a comportarse la base de datos también. Entonces, con esto claro, o espero que medianamente comprendido, vamos a pasar a la parte práctica para que veamos cómo funcionan las transacciones en la base de datos. Para hacer esta prueba, lo que vamos a hacer es continuar con los usuarios @gettum y el profesor O. Les recuerdo que tiene permisos solamente sobre esta vista en particular y el profesor Oak tiene permisos para hacer lo que él quiera dentro de la base de datos. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es primero declarar que vamos a trabajar con la Pokédex. Después de eso vamos aquí a hacer un select para mostrar los Pokémon. Eventualmente podemos hacer aquí un order by que lo vamos a hacer sobre el ID de forma descendente. Entonces ahí vemos que el último Pokémon registrado es Iron Leaves, que de hecho como tiene dos tipos aquí en la vista, vemos que aparece dos veces. Y ahora para continuar con esto, lo que vamos a hacer es primero hacer un insert sobre el Pokémon, un Pokémon nuevo que le vamos a dar un ID 2000 que se llama Megatauros. Entonces en este caso vamos a seleccionar esto. Ahí pueden ver que tiene los permisos para hacerlo y ahora aquí en la vista de vamos a hacer el mismo order by por el ID de forma descendente y vemos que de momento aquí no está. ¿Por qué no está? Porque el cruce que se hace en la base de datos es completo. O sea, hay un join que no se está haciendo porque se declaró el Pokémon en la base, por lo tanto no lo va a ver el hash acá porque como es un inner join, no tiene tipo declarado, por lo tanto no tiene cómo llegar a esta parte. ¿Ya? En ese caso su base se mantiene limpia hasta que no se le agregue un tipo a Megatauros. Ok, acá por ejemplo después podemos hacer el mismo select pero solamente de esta tabla, como bien tenía todos estos valores nulos. ¿Ya? Aquí, bueno, había dejado como parte de la sintaxis también una opción para borrarlo. Entonces ahora si vuelvo a hacer acá el select, vemos que nunca pasó nada. ¿Ya? Y ahora vamos a empezar a hacer transacciones. Vamos a crear una tabla que se llama Galar, que va a tener la información de solamente los Pokémon de Galar. Ya más abajo vamos a ver cómo se va a hacer eso. Pero acá, por ejemplo, vamos a darle primero permisos al H para que pueda ver todas las tablas, porque si no, no va a ver esta tabla en particular. O lo otro que podemos hacer es mejor aquí, vemos cómo funciona esto, vamos a iniciar una transacción que va a crear la tabla Galar. No va a tener nada, o sea, si yo hago aquí un select sobre la tabla misma, vamos a ver que está vacía, no la hemos llenado aún. De todas formas, le vamos a dar permisos a H desde acá a poder ver la tabla de Galar. Ahí están los permisos otorgados a H.
Entonces, si yo aquí hago un select sobre Galar, voy a ver que está vacía. Ahora, eventualmente yo podría hacer un commit, pero como es creación de base de datos y en realidad no estoy modificando nada, esto no se va a ver afectado. Veamos qué es lo que sucede si es que yo genero un insert, que es lo que estoy haciendo acá. Fíjense en la transacción, insert sobre Pokédex Galar, ¿de qué? De el ID y el nombre de la tabla de Pokémon, donde el ID esté entre 810 y 898, que son los Pokémon de Galar. Entonces vamos a iniciar la transacción aquí. Listo. Si yo hago un select sobre esto, veo que ahí están. Ahora veamos si es que H los puede ver. Como ven, en este caso H no puede ver los datos. ¿Por qué? Porque todo esto, que es una actualización, entre comillas, de la tabla, no ha sido comiteada, que es como es un Spanglish que uno ya tiene interiorizado. Así se declara. No está comiteado, el profesor Uc no ha hecho commit, por lo tanto aquí no está viendo la base. Por ejemplo, yo podría retroceder y decir, no sé, me equivoqué al agregar todos estos, porque en realidad, no sé, no llegan al 898 o quiero hacer otra cosa. Yo puedo hacer un rollback acá, ya ejecuté el rollback, y si hago otra vez el select, veo que está vacía. O sea, eso me permite deshacer la inserción reciente porque es una modificación sobre la base. Ahora, si yo digo, ahora estoy de acuerdo, está bien lo que hice, entonces vuelvo a ejecutar esto. Ahora en vez de rollback, ejecuto el commit. Y con esto ya, primero, el profesor Oak obviamente lo puede ver porque es el que hizo la operación. Pero ahora que está hecho el commit, si yo vengo aquí a la sesión de add, voy a ver que también puede ver los datos. ¿Ya? Entonces ahí está el ejemplo, aquí se ve claramente lo que uno puede hacer. En los casos de las actualizaciones es lo mismo. Yo si hago una actualización de la tabla, no se va a ver hasta que no haga commit. Pero, y aquí vamos a hacer esta transacción que va a truncar la tabla de Galar. La trunqué. Voy a mostrar aquí la base que está vacía. Vamos a ver qué le pasa a H aquí en la tabla. Vemos que está borrada también. Ahora vamos a ver si es que puedo hacer un rollback. Estoy retrocediendo, se supone. Y aquí vamos a hacer el select y perdí la información. ¿Por qué? Porque las transacciones en este caso son válidas solamente en temas de actualización y de inserción. Cuando uno borra no tienes cómo volver. A pesar de que en la diapositiva yo les muestro que si uno borra tengo cómo retroceder, eso en realidad no es así. ¿Ya? En este caso, en los inserts y en los updates sí hay un punto donde uno puede devolverse porque hay información que yo puedo recuperar, pero al momento de hacer un truncate en este caso, la información desaparece. Ya, de hecho, también si es que uno hace un drop table, esto tampoco tiene vuelta atrás. Si yo lo hago como transacción, la tabla desaparece, entonces si Add trata de hacer una consulta acá, le va a decir que la tabla no existe porque fue borrada de la base. ¿Ya? Esto tiene un autocommit, por decirlo de alguna forma. Entonces, por mucho que uno le diga que va a empezar una transacción, eso no es válido. ¿Ya? Bueno, eso es para que lo tengan en consideración. Ahí ustedes pueden ir probando ahora, pueden crear otras tablas teniendo estos números de las Pokédex o tal vez volviendo a hacer algo que habíamos comentado antes de asignarle la región a cada uno de acuerdo a los números de los Pokémon iniciales. Pero esto ya les sirve para hacerse una idea de qué es lo que se puede ver y qué no dentro de las bases de datos. De hecho, lo último, nomás como para cerrar lo del Megatauros, aquí vamos a darle select también a la tabla de Pokémon. Acá. Ahora H va a poder ver también la tabla de Pokémon, no solamente la vista. Entonces esto lo vamos a ordenar. Listo.
Vamos a agregar otra vez a Megatauros, pero vamos a dejar aquí el Start Transaction y vamos a ejecutar esto. Entonces ahora H, ¿podrá ver a Megatauros? No, porque no está comiteado. Vamos a dar la orden entonces ahora del commit. Entonces ahora si voy otra vez a la sesión de H, ahí sí aparece Megatauros. Y aquí vamos a hacer lo mismo. Vamos a iniciar una transacción y solamente voy a borrar a Megatauros. ¿Ya? Ejecutamos, exitoso, vemos acá, y Megatauros en este caso en el delete, sí hay una versión previa. Si yo hago el select acá, de los mismos Pokémon, voy a ver que no existe Megatauros, pero H todavía lo ve. Entonces ahora, ¿qué es lo que tendría que hacer? Un commit. Hago el commit y aquí, ahí sí no existe. Entonces ahora, para no arriesgarnos, voy a hacer todo esto de acá, que es crear la tabla de Galar. Vamos a hacer el commit. Veamos si H, independiente de que la tabla no exista, todavía conserva su privilegio de verla. Así que no lo había hecho nunca, vamos a ver. Ahí la puede ver. Entonces supongan que por algún error, en vez de hacer un truncate o hacer un drop table, que bueno, drop table mata la tabla, en vez de hacer un truncate para borrar, yo hago un delete from Galar y no hago el where. Y fíjense acá, bueno, el data grip me da una advertencia y me dice, ¿estás seguro que quieres ejecutar un delete sin el where? Y yo le dice, sí, ejecútalo nomás. Ejecutar. Listo. Ahí lo ejecuto. Si yo hago el select ahora, no está. Ahora vamos a ver en el caso de H. Tampoco está. Entonces, ojo con eso. El delete where sí me deja poder retroceder porque de alguna forma reconoce el registro que yo hice el borrado. En este caso, como hice un delete en global, lo ejecutó. Ah, pero ya sé qué fue lo que pasó. Esto lo estamos haciendo en vivo. Déjenme hacer el ajuste. A ver si es que mientras están viendo el video, saben qué fue lo que pasó. Vamos a usar aquí esto de acá. Vamos a volver acá. Ya, ¿por qué lo estoy haciendo de nuevo? Porque me faltó hacer el Start Transaction, que es lo que me permite decir que esto es algo que va a ser solo para esta sesión. Vamos a volver a ejecutar. Ahí ejecutó. Vamos a ver acá. No hay datos. Y vamos a ver acá en la sesión de add. Y acá sí hay datos. Entonces en el delete sí puedo utilizar el commit. Si ustedes hacen un delete sin el where, pero iniciaron la transacción, sí van a poder retroceder o hacer el commit. Por ejemplo, acá si me equivoqué, no tenía que hacerlo con... No debía haberlo hecho. Entonces hago un rollback y ahora ven cómo sí recuperé la base y el resto de la gente no se dio ni cuenta de que por un momento la base de datos fue eliminada. Bien, espero que esto último les haya sido de utilidad. Yo les voy a dejar, o para el momento que estén viendo el video, tanto el script de los privilegios que están acá, que fuimos usando algunos, no todos, pero usamos varios de acá, y esta de acá, que es todas las consultas que hicimos con el profesor Oak en en contexto de transacciones, las van a tener en un curso para que puedan ir probando. ¿Ya? Así que eso, pues espero que les sea de utilidad este video. La verdad que conceptualmente es algo medianamente fácil de comprender, pero aquí hay que echar a perder para ir probando. Por eso creé una tabla paralela, porque si mataba a los Pokémon por error, íbamos a tener problemas para reconstruir. Así que eso, hasta aquí llega el video y nos estamos viendo en la próxima clase.